Mateo capítulo 4, versículo 12 lee de esta forma: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. El versículo pareciera carecer de importancia, pero para muchos de nosotros que estamos en el ministerio podría ser la respuesta a constantes preguntas que se nos vienen a nuestra mente en cómo y cuándo debemos de iniciar nuestro ministerio. Nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, en este versículo, la palabra nos enseña que al escuchar Jesús que Juan había sido encarcelado, inmediatamente él se dio cuenta que había una posición que tenía que cubrir. Recordemos que 6 meses antes que Jesús iniciara su ministerio, el hombre llamado Juan el Bautista, el profeta, mejor dicho, llamado Juan el Bautista, había iniciado bautizando en el río Jordán. Aún él fue el que bautizó a nuestro Señor Jesús. Entonces, en ese mismo momento, cuando Jesús siente que la necesidad de salir y cubrir o de continuar con el ministerio que su primo había iniciado, yo creo que podría a nosotros darnos luz en cuanto a tiempo, en cuanto a dónde debemos nosotros de iniciar o dónde debemos nosotros de continuar un ministerio que ha sido empezado o cuándo debemos de abordar el llamado que Dios nos ha hecho. Hay algo muy importante que también me gusta aclarar en el versículo 12. Hasta este punto, cuando Jesús inicia su ministerio, generalmente se calcula que Jesús estaba entre los 30 años de edad. Mucha gente piensa que ¿por qué Jesús no inició el ministerio antes de los 30 años? Recordemos que según la ley mosaica, en el libro de Números, dando las instrucciones Moisés a toda la descendencia de Aarón, que eran los sacerdotes, y en aquel tiempo que eran los que servían en el tabernáculo, había una ley, la cual pongo ahorita en la pantalla, donde se permitía solamente que todos los que participaban en el servicio del templo cubrieran la edad de entre 30 y 50 años. Yo creo que 50 años lo da como edad máxima y 30 años lo da como edad mínima. Entonces, es de suma importancia que nosotros tengamos eso en cuenta, porque Jesús en otra porción de la palabra, aquí también la pongo en la pantalla, nos dijo que Él no había venido a abrogar la ley de Moisés, sino había venido a cumplir la ley. Entonces, si Él mismo se sujetó a poder esperar 30 años para poder ser escuchado por el pueblo, nos podemos dar cuenta de la enorme sumisión y respeto que tenía nuestro Mesías por la ley de Moisés. Mucha gente piensa que los primeros 30 años de Jesús fueron tiempo perdido. Ay, no quiero creer que fue así. Yo supongo que esos 30 años que Jesús estuvo solo en la oscuridad, allá en la antesala del ministerio, supongo que se los encontró haciendo, viviendo lo que un día iba a predicar. Hay mucha gente que piensa, especialmente los pastores, los he escuchado decir, Jesús se preparó 30 años para solamente venir y servir 3 años en su vida. A veces pareciera así como desesperante, ¿no? Nosotros desearíamos prepararnos solamente 3 años para servir 30. Hay mucha gente que vemos el ministerio de diferente forma a como se veía realmente en aquel tiempo, a como Jesús lo veía en aquel tiempo. El tiempo que Jesús tomó en su preparación fue mucho mayor que lo que el Señor Jesús tomó en su ministerio activo, que solamente consistió en 3 años. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces el precipitarnos y aventarnos prematuramente al ministerio nos podría causar mucho más daño a nosotros mismos, a nuestras personas, en nuestra preparación espiritual, que beneficio. Yo digo esto por experiencia propia. El decir sí en el ministerio, aceptar el llamado prematuramente puede ser bastante peligroso. ¿Cuándo es cuando nosotros debemos de ingresar en el ministerio? Yo creo que deberíamos de ponernos esa edad límite para poder alcanzar un nivel de madurez y de comprensión, como también ya habernos preparado
para realmente poder así ejercer el ministerio debido a lo que la palabra del Señor nos marca, siguiendo cada instrucción de lo que la palabra del Señor nos indica. Ahora, siguiendo adelante, nos dice, y dejando a Nazaret, donde al parecer había vivido 27 años aproximadamente. Recuerde que Jesús se movió a Nazaret juntamente con José, su padre, y María, su madre, después de haber regresado de Egipto. Ellos llegan y se internan en este pequeño pueblo que aparentemente en aquel tiempo, hace 2000 años, no existía, unas cuantas casas. El nombre de Nazaret sale después de los tiempos de Jesús, pero vino y se internó ahí 27 años para poderlos vivir en preparación. El libro de Marcos, dejo aquí la cita, nos dice que el pueblo, cuando intentó él enseñar en Nazaret, el pueblo decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Entonces, más o menos podemos darnos cuenta que Jesús se encontró esos 27 años que vivió en Nazaret trabajando como carpintero. Es la enseñanza tradicional que recibimos en los institutos bíblicos, y yo supongo que la podemos deducir correctamente, y por eso decimos que Jesús era carpintero esos 27 años. Ahora, recordemos algo muy importante. José había muerto muy joven, entonces Jesús, siendo el primogénito, el mayor, tuvo que tomar el cargo de su madre y de sus hermanos. Ahora, dice el versículo 13, dice, y dejando Nazaret, dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Ok, Capernaum. Más o menos para que usted se dé una idea, Nazaret está entre las montañas. Para bajar de Nazaret a Capernaum, que está a un lado, en la zona norte del mar de Galilea, yo le calculo unos 50 kilómetros aproximadamente. Y es ahí donde Jesús decide iniciar su ministerio. En un lugar donde en aquel tiempo, si Nazaret era pequeño, Capernaum un poquito más grande, no era una gran ciudad. No era que esa ciudad estuviera llena de comercio y llena de gente elocuente, llena de intelectuales, llena de fariseos y de saduceos que conocieran la palabra. Todo lo contrario. Jesús inicia su ministerio en un lugar donde hay más necesidad que respuestas para esas necesidades. Dice la misma palabra para que nos demos cuenta más o menos de cuál era el estado, la atmósfera espiritual donde Jesús inició su ministerio. Dice así en el versículo 15, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Dice, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Muy bien, esa es la primera parte que nos puede dar la atmósfera, que nos puede dar la cultura en la cual Jesús inicia su ministerio en el pueblo de Capernaum. Capernaum está en una parte norte, Galilea está un poquito más hacia el sur, pero realmente la distancia es bastante corta. Pero toda esa área se llama Galilea, especialmente porque el mar, yo le digo el lago, está nombrado así, el mar de Galilea. Entonces se le conoce como el área de Galilea. Ahora, Galilea de los gentiles. Generalmente se piensa que al haber Asiria invadido primeramente esas dos áreas que les pertenecían a la tribu de Zabulón y de Neftalí, los asirios habían quedado mezclados con los judíos. Entonces, por eso el pueblo de Judá, que estaba al sur, que se conservó más puro, por eso les decía Galilea de los gentiles, porque habían perdido su pureza en cuanto a su raza. Recordemos también que no muy lejos de ahí, al sur del mar de Galilea, nos encontramos con el área de Samaria, y había la misma situación, ¿no? Donde nos dice la palabra que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí porque había conflictos raciales. Galilea de los gentiles. Pero también nos puede dar la idea de cómo Jesús no busca primeramente ir a Jerusalén y pararse en el templo y predicar y así empezar a ganar a los intelectuales, a los ricos, pero todo lo contrario, va
en pueblos humildes, en pueblos donde aún son discriminados racialmente, es donde Jesús inicia su ministerio. El versículo 16 nos puede dar otra idea de cuál era la atmósfera espiritual que habitaba aquel pueblo de Capernaum. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Wow, el pueblo asentado en tinieblas. Recientemente escuché el video de una hermana pastor aquí en California, donde realmente me ubicó bastante cuando la palabra del Señor dice sentado en tinieblas, ubicado en tinieblas. Ella dice de esta forma, y me gustó mucho los comentarios que hizo y los apliqué a mi vida, y creo que ha sido lo más sabio que he escuchado. No es igual andar en tinieblas y estar asentado en tinieblas. La palabra del Señor aquí dice algo muy importante en Mateo 4:16. Dice, pueblo asentado en tinieblas. Pueblo que estaban completamente olvidados, completamente resignados, completamente a gusto, viviendo en sus tinieblas. A diferencia que cuando la palabra dice andando en tinieblas, como podemos citar Salmo 23, donde nos dice la palabra del Señor, dice, aunque caminara por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Una cosa es caminar por valle de sombra de muerte y otra cosa es estar sentado en el centro de las tinieblas. Como hijos de Dios, supongo que muchas veces podemos caminar en tinieblas. Supongo que a veces hacemos malas elecciones y decidimos caminar en tinieblas fuera de la voluntad de Dios. Pero jamás, como hijos de Dios, debemos quedar asentados en las tinieblas. O sea, caer y llegar al punto donde nos gusta tanto las tinieblas que nos quedamos a habitar ahí. Esto nos da una idea de la atmósfera espiritual en la área de Capernaum, alrededor de Galilea, donde Jesús empezó su ministerio. Versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Creo que eso fue el mensaje con el cual también inició Juan el Bautista. Por eso yo pienso que esa fue la señal que tuvo Jesús para poderse iniciar en su ministerio. Inició con el mismo mensaje, continuó con lo que Juan el Bautista ya había empezado. Empieza su ministerio de la misma forma que empieza el Bautista, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Dice que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien. Recientemente acabo de escuchar un comentario donde esta persona me dice, Dios nunca llama a alguien que no está haciendo algo. Yo le quiero decir, hermano, que no se engañe. Todos aquellos que somos llamados al ministerio y no estamos haciendo nada, realmente yo dudaría que tenemos un llamado. Yo dudaría que usted tiene sus ojos puestos en el verdadero llamado que Dios, la verdadera intención que Dios tiene a través del llamado. Esta persona realmente con estas palabras, cuando me contestó, cuando me educó de esta forma,
diciéndome, Dios nunca llama a alguien que no está haciendo algo. Estaba prácticamente diciéndome, si tú te das cuenta, Roberto, cuando Jesús llamó a sus discípulos en el capítulo 4 de Mateo, estaban trabajando, estaban laborando, eran hombres trabajadores, eran hombres que sudaban, eran hombres que vivían de la labor de sus manos, eran hombres que no estaban de ociosos. Nos podemos dar cuenta que Simón y Andrés dice que echaban sus redes al mar, dice Mateo 4:18. Nos podemos dar cuenta en Mateo 4:21, donde dice Jacobo y Juan, dice que remendando las redes juntamente con su padre. Entonces, de esa forma, nos podemos dar cuenta que si realmente somos llamados al ministerio, no debemos estar ociosos esperando el tiempo en el cual nos diga, oh sí, en este momento sí ya puedes entrar al ministerio. No hay tal cosa en nuestra vida, no hay tal cosa de que seamos llamados y estemos de ociosos esperando entrar al ministerio para después venir a hacer carga para la iglesia. Nosotros como siervos de Dios debemos de siempre de estar completamente activos, sosteniéndonos a nosotros mismos, como dijo el apóstol Pablo, para no ser carga a la iglesia, para no ser carga a otros. Ahora, también la palabra dice que todo obrero es digno de su salario, no me malentienda. Yo creo que esa palabra la podemos aplicar si la iglesia produce lo suficiente para poder producir o dar un salario para el pastor. Excelente, eso es bíblico también. Pero la idea es que estamos aquí respondiendo la pregunta que constantemente nos hacemos, ¿soy yo llamado al ministerio? Contéstese esta pregunta a través de ver su vida, checar su vida. Y si usted está activamente ahorita en el ministerio o está laborando en la forma secular y usted es un hombre trabajador, un hombre que es confiable y que es constante en el trabajo, posiblemente usted tenga las mayores posibilidades de que usted sí haya sido llamado al ministerio. Porque Dios nunca ha llamado a alguien que estaba haciendo nada. A todos los que el Señor llamó estaban todos laborando. Sea en la pesca, aún hablando de Eliseo, estaba arando con 2 bueyes, y aún hablando ahorita de Jacobo y Juan, en este mismo capítulo, estaban ellos tejiendo sus redes. Entonces, en el tiempo de espera en el cual respondemos al llamado del Señor, es de suma importancia que nos mantengamos ocupados. No tan solo física, pero también mental y espiritualmente hasta donde podamos. Amén. Y para concluir, los últimos 2 versículos dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Yo creo que, aunque estamos solamente viendo un capítulo, no vaya a la gente que estudia la Biblia a pensar que esto pasó de la noche a la mañana. Yo creo que la paciencia es uno de los dones que más vamos a necesitar para el ministerio. Aquí nos podemos dar cuenta que Jesús inicia su ministerio en el versículo 17, donde dice, dando el mensaje de arrepentimiento y repitiendo lo que Jesús el Bautista venía diciendo, porque el reino de los cielos estaba a la mano. El reino de los cielos se ha acercado. Después de esto, viene y hace 4 discípulos, a 2 pares de hermanos, a Simón, Andrés, a Jacobo y a Juan, que fueron pescadores del mar de Galilea, los incluye dentro de su ministerio para después venir a predicar en todas las sinagogas del área, los cuales no eran sinagogas grandes, eran sinagogas pequeñas, y él ahí inicia su ministerio. Pero también algo muy importante que nos dice el capítulo 4, ¿no? No tan solo fue el llamado de la predicación al arrepentimiento, no tan solo fue el proclamar las buenas nuevas, pero también este capítulo 4 nos puede dar cuenta que iba acompañado su ministerio del ministerio de sanidad. La palabra nos dice que toda la gente que venían eran sanados. Entonces, yo creo que ese es el énfasis que quisiera hacer
Cuando a veces decimos, ¿y cómo voy a servir al Señor? Muy fácil, proclamando arrepentimiento de pecados. Número 2, estableciendo a la gente, estableciendo discípulos, como nos dice el Evangelio, el mismo Evangelio de Mateo en el capítulo 28, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y número 3, lo más importante que nosotros debemos de enfocarnos como ministros es el proporcionar la sanidad, el proporcionar la paz que mucha gente a nuestros alrededores necesita, especialmente la gente que está en nuestros ministerios. Que el Señor me lo bendiga, cuídese mucho. Estamos viendo Evangelio de Mateo. En el siguiente video empezaremos con el Sermón del Monte, capítulo 5. Y si le gusta este video, por favor, comparta. Y esperamos estar de vuelta en comunión con usted en el siguiente video. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga.